Oigan, hace solamente unos momentos, señores, la ex esposa de Pablo Lyle ha llegado al aeropuerto de México y, como era de esperar, pues toda la prensa le cayó encima tratando de entrevistarla. Ante el acoso de los reporteros, la mujer declaró en primicia que el actor saldrá de la cárcel en diciembre del 2026. O sea, no dio más explicaciones sobre cómo sabe esto, cómo se llegó a esta decisión, pero esa es la noticia que hay hasta el momento, que Pablo Lyle estará en prisión hasta diciembre del 2026. Así es. Triste todo lo que pasó con Pablo Lyle. Bueno, a pesar de que ya se dio a conocer la sentencia, como ustedes saben, el viernes, de Pablo Lyle, y que se supo que estará 5 años en la cárcel, aún siguen muchas preguntas en el aire. Bueno, como por ejemplo, la gente se pregunta cuánto tiempo exacto tendrá que pagar y en qué cárcel. Tania Charri habló con expertos. Esto lo tocamos ya aquí el viernes con el abogado, con todo el mundo, y ya simplemente ninguno del tiempo que él pasó en su casa va a contar en esta sentencia, y ya esto fue dicho por la fiscalía. Vamos con Tania Charri para ver qué más están diciendo la gente, porque la gente no habla de este caso desde que comenzó. La mayoría de ellos decían que iba a salir absuelto, no fue así. Los abogados siguen tratando de alargar esto, le cobran más a Pablo Lyle y no sé si... ¿No? Porque creo que salió extremadamente bien, Lili. Yo sí creo. Adelante, Tania. Lili, Raúl, ¿cómo están ustedes en el estudio? Efectivamente, hay muchas cosas que todavía están pendientes en el caso de Pablo Lyle, y presten mucha atención, porque por una figura jurídica, Pablo Lyle podría quedar libre nuevamente. Después que Pablo Lyle recibiera una sentencia de 5 años en prisión por el homicidio involuntario del señor Juan Hernández, muchas cosas quedaron pendientes, como las más de 70 cartas que familiares y amigos escribieron hablando de Pablo, en donde incluyen los hijos del actor que de puño y letra le pidieron clemencia a la jueza. Las reacciones de los colegas del actor no se hicieron esperar. Y ese es lo que nos queda de lección de lo que le pasó a Pablo. Dios lo bendiga, un chico tan lindo, tan guapo. Yo le pido a Dios por él y le pido a Dios que terminando estos 5 años pueda retomar su carrera. Pablo cuenta conmigo para siempre. Pablo nunca tuvo la intención de matar a esta persona, que no debió haberse bajado, que no debió haberlo golpeado. Y hay un agravante que es la que creo yo que fue la más grave, es que se hayan ido del lugar. Entonces, pues ni modo, hay que afrontar las consecuencias. Que muchas veces uno no reflexiona las cosas y no sabe a dónde nos puede llevar un arranque de esos, a dónde te lleva. Hay que pensar las cosas, aunque uno es temperamental y todo, pero no hay que dejarse ir, tesoritos. Según los expertos, Pablo y su familia deberían estar conformes con el resultado, ya que los años que pasará en cárcel son mucho menos de los que se esperaba. El próximo paso es la apelación. Como la sentencia de él fue 5 años, también se dice 60 meses. Cuando son 60 meses, uno puede calcular, cuando le quitan el 15% por buen comportamiento, que él en realidad va a cumplir 51 meses en la prisión. Puede ser que pidan una fianza, y ahí se complica bastante la cosa si pide una fianza y se la dan, porque no va a poder soltarlo a la calle si inmigración le pone un aguante y se lo llevan a inmigración. Aunque los abogados quieren seguir peleando la decisión de la jueza, lo cierto es que la incertidumbre de no saber qué pasará con su futuro terminó, y ahora Pablo deberá enfocarse en preparar su vida cuando regrese a México. Sobre todo porque se ha dicho que durante este proceso ha gastado más de $350,000 y ahora tendrá que enfrentarse a la demanda civil que tiene interpuesta el hijo del señor Hernández, en donde supuestamente estaría esperando recibir $1 millón. Es una figura jurídica, pero es una posibilidad existente. Cuando los abogados presenten la apelación, sea recibida, determine el juez, le piden que salga bajo fianza mientras se resuelve esa apelación, y es decisión del juez si le da la fianza o no, pero una posibilidad definitivamente existente. En estos momentos, Pablo sigue en la cárcel de TGK y está esperando que el Buró de Prisiones decida a qué cárcel, a qué prisión va a ir mientras se resuelven estos casos, o si en definitiva se resuelve que pase los 5 años que le impuso la jueza. Lili, Raúl. ¿Es ustedes qué abogado le dice que va a salir bajo fianza
cuando hagan esto? Después de que está sentenciado, ¿quién le dice esto? Mira, es una posibilidad porque la ley lo permite. La ley, si los abogados presentan una apelación, a su vez pueden pedirle a un juez que le dé una fianza mientras se resuelve la apelación. Está en potestad de la jueza si se la otorga o no, pero es una posibilidad que le permite la ley. Tania, hay una posibilidad que el globo ese de China te caiga en la cabeza si no lo hubieran dado, pero eso es una posibilidad, una en 16.000 millones. Esto no va, no, por favor, le estamos dando a la gente dándole información que verdadera, si hablas con un abogado serio, te va a decir, no, esto no es así. Perdóneme, yo quiero decirle la verdad. Raúl, es que no le estemos diciendo mentiras, son posibilidades legales. Pero una posibilidad, Tania, en 10 millones. Bueno, en vez de pelear, esperen. Vamos a esperar que hagan la apelación de que está la posibilidad existe, Raúl. Hay posibilidad que tú pierdas de peso, pero llevamos 25 años esperando. Bueno, ya perdí 30. Y también hay la posibilidad de que me gane la loto, pero no me la he ganado. Dios mío. No tuviera que aguantarlo si me hubiera ganado la loto. Ay, Roberto, ayúdame. ¿Dónde está el botón? Gracias, Tania. Estoy buscando el No, pero espérate, vamos a ver serio. Estamos haciendo un programa y tenemos que decirle la verdad a la gente. Hay una posibilidad. Eso no existe, señores. Yo me reuní con los mejores abogados que había aquí antes de que esta sentencia iba a pasar. Hablé con ellos, me informé muchísimo. Yo no tengo nada en contra de Pablo Laya. No conozco al hombre que mataron, no conozco a Pablo Laya, pero les quiero decir la verdad. ¿Cómo me van a decir que después que está sentenciado en la cárcel hay una posibilidad de que le den fianza y salga? Llevan diciendo todas estas barbaridades aquí por no sé cuánto tiempo, todos estos abogados y toda esta gente que yo no sé dónde lo sacan.